Hola, mi nombre es Paco Jiménez Salinas. Saludos desde Corea. Soy mediador de conflictos. 15 años dedicado a la mediación de conflictos, primero desde España, en temas privados, en temas empresariales, de familias, de parejas, de padres, de madres, de hermanos, de socios, de abogados. Luego estuve 5 años en México, en donde me moví a conflictos entre pandillas, entre profesores de sindicatos muy grandes y poderosos, con gobierno, en zonas con alta violencia, barrios con alta violencia diría, en el norte del país. 5 años trabajando más bien temas comunitarios, sociales. Y luego me trasladé a Estados Unidos, a Washington. Empecé a trabajar para una institución internacional. Previamente tuve experiencias de mediación comercial, puramente comercial, con muchísimos abogados de por medio, con muchos números, con muchos millones de por medio en Estados Unidos, en San Francisco particularmente y en Nueva York. Pero también luego al trabajar, me uní a trabajar a una institución internacional, un banco de desarrollo en Latinoamérica, gestionando conflictos relacionados con sus grandes proyectos de desarrollo y las comunidades. Tuve la oportunidad de trabajar en el Amazonas, temas de tierras relacionadas con ministerios y comunidades indígenas, también conflictos entre las propias comunidades, comunidades que se desplazaban desde los Andes, quechuas y aymaras, y entraban en conflicto con indígenas del Amazonas, también por temas de tierras. Y cómo ayudaba yo con esas mediaciones, digamos, a fortalecer relaciones de colaboración, mover relaciones enfrentadas, de alta desconfianza, de enfado. En inglés lo llamamos de naming and blaming, en donde acusamos y señalamos, a transformar esa relación en una relación de mayor comprensión, también a partir del conflicto, de mayor colaboración, de menos desconfianza. He llevado temas de secuestros, pocos, pero algunos, de sustracciones de personas. He llevado temas de patentes y marcas en España. He llevado temas de empresas basadas en Bitcoin y socios que ganaban muchísimo dinero enfrentados en relación a la división de sus participaciones. En fin. Una oportunidad de vida, de experiencia vital, que me ha dado esto de la mediación, me ha dado muchísimas satisfacciones vitales, muchos retos, muchos aprendizajes sobre el ser humano, sobre sus conflictos y sobre su manera de negociarlos y resolverlos. Nosotros los mediadores, esto de la mediación es algo que avanza muy poco, muy lento, pero avanza. Yo creo que puedo contar con los dedos de la mano los mediadores que conozco que se dedican de forma plena, es decir, dedicación exclusiva. Conozco muchos que tratan de compaginar su labor de abogado con mediador, lo cual es difícil. Pero también dedicarse solamente a la mediación es arriesgado, porque tampoco hay tanta demanda. Y no hay tanta demanda en parte porque
hay, yo diría, una gran mayoría de los abogados que no la han probado, que la desconocen, que desconfían de ella. Y entonces, cuando pensamos, el ser humano piensa en conflicto, el ciudadano medio piensa en conflicto, piensa en abogado. Cuando la cosa, digamos, sus diálogos personales empiezan a no funcionar. Pero no piensa tanto en mediador. Pero es que menos son los abogados, sobre todo en ciertas jurisdicciones, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, y ciertos abogados, yo diría yo, que muy de élite en otras jurisdicciones, son la excepción. Entonces, lo que decía es que hay una desconfianza porque no se conoce el método, no se entiende en qué contribuye, digamos, al camino tradicional de la abogacía. Y a riesgo de alargarme un poco, voy a tratar de explicarlo, ¿no? Cuando dos partes van a un conflicto, van a un mediador, yo he participado, por ejemplo, en casos en donde, a veces, casos de familias en donde los abogados estaban asesorando a las partes, pero íbamos en la retaguardia. Entonces, haciendo un asesoramiento sobre sus circunstancias legales. A veces habían ya pleitos abiertos, ¿no? Y los pleitos abiertos es que los abogados ni se podían ya ni hablar. Cuando llegamos era un pleito de larga duración. Pero mi trabajo siempre ha sido colaborar con los abogados. Con las partes sí, pero también con los abogados. Yo tengo muy claro que si un cliente acude a ese abogado es porque va en busca de ayuda y de asistencia. Los abogados tienen experiencia en negociar. Quizás su manera de negociar tiene alguna distinción en la manera de negociar o entender la negociación como la entendemos los mediadores. No quiere decir que sea radicalmente diferente, pero sí digamos que nosotros miramos un ángulo complementario, que lo voy a explicar ahora. Pero decía que cuando un cliente va a su abogado, va en busca de ayuda y el abogado recibe un mandato que es de ayúdame con este caso, dime cuál es mi escenario legal, pero también si se abre una negociación, por favor, lleva tú la negociación directamente con otro abogado, ¿no? Y entonces de repente aparece un día, o se publicita, o se oye, se ve que los jueces, el sistema judicial, a nivel internacional, hay mucha, digamos, presión para que se incorpore la mediación y que los abogados también consideren la mediación. Hay incluso jurisdicciones que frente a la resistencia de los abogados cambian las reglas de las costas judiciales. Esto es una evolución reciente en Inglaterra. No se deja que los abogados renuncien, digamos, a la mediación de forma tan ligera. Y si alguien ha renunciado a la mediación, se entiende que ha impedido que el tema se hubiera podido resolver fácil y rápidamente, ¿no? Pero vamos a explicarlo un poco más por qué. Hay otras jurisdicciones en donde los jueces son los que llevan como en Estados Unidos, prácticamente todos los jueces imponen que al menos se pruebe una mediación, ¿no? Y una mediación no es más que una negociación facilitada, hecha más fácil. No es más que una negociación sea entre las partes directamente o entre las partes y sus abogados, digamos, una negociación con esteroides. ¿Y en qué consisten estos esteroides? Consisten en añadir un ángulo adicional o varios ángulos adicionales a la negociación tal como la entienden los abogados. La negociación tal como la entienden los abogados
normalmente es: yo analizo la situación legal de mi cliente, analizo lo que quiere mi cliente obtener de esa negociación, si es que voy a dirigir la negociación, ¿no? Y le acoto más o menos, digamos, esto es lo que más o menos la ley te permitiría. Hay, por supuesto, un rango de maniobra y vamos a ir por el máximo. Vamos a tratar de conseguirte el máximo en negociación. Para eso vamos a plantear un escenario de litigio en donde nuestras opciones de ganar un litigio serían muy altas, ¿no? Es decir, plantear su ángulo, su visión de la negociación, es una visión desde el ángulo de las posibilidades legales. De cómo las posibilidades legales pueden apoyar las peticiones de su cliente. Es un escenario de riesgos legales, podríamos decir. Los mediadores, sin en absoluto ignorar esos escenarios tal como lo plantean los abogados de las dos partes, tratamos de explorar junto con los abogados de las dos partes y las partes un ángulo adicional. El ángulo adicional es el del que llamamos intereses y necesidades. Y algo que permite entender fácilmente este concepto de intereses y necesidades es, si recuerdan ustedes, lo de la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow, digamos, están reflejadas las necesidades humanas, escaladas en función de un rango de prioridades, desde donde van desde el sustento básico a la necesidad de dignidad, de identidad, de etcétera, etcétera, ¿no? De pertenencia. Y eso, digamos, esa pirámide de Maslow se puede ordenar en una narración, en tal como cada parte narra un conflicto o una situación dada. Esas narraciones pueden entrar en colisión, las narraciones, ¿no? Intereses y necesidades de las partes pueden entrar en colisión. Y entonces, por supuesto que los escenarios legales plantean el terreno de juego, ¿no? Sin embargo, solo hablar de escenarios legales limita mucho la conversación. Y no solamente limita mucho la conversación, sino que además limita las posibilidades de, uno, aprender del conflicto, que parece muy abstracto, pero es muy importante. Pero dos, también de maximizar opciones de resolución del conflicto. Cuando uno habla de las necesidades subyacentes, por ejemplo, imaginemos que estamos discutiendo, no sé, hemos heredado una casa familiar, ¿no? 3 hermanos. Y lo pongo, nosotros somos 4, vamos a poner 4 hermanos porque digamos que es un posible escenario de futuro que se va a producir con mis hermanos. Heredas una casa familiar que a su vez era de tus abuelos, que a su vez era a lo mejor de tu bisabuelo, ¿no? Y son 4 partes que ven y valoran ese objeto a lo mejor de forma completamente diferente. Unos lo valoran como un objeto puramente material. Los otros lo valoran como un objeto puramente emocional. Los otros lo valoran como un lugar para pasar vacaciones, pero que no me cueste mucho dinero. Los otros lo valoran como, oye, yo no tengo vivienda, pues me iría muy bien tener una vivienda. Y en función de sus necesidades, de su pirámide de Maslow distinta, van a proponer soluciones diferentes. Y eso puede empezar a chocar. Porque digamos que la necesidad de A con la necesidad de B y la de C y la de D empiezan a chocar. Y entonces, cuando aparecen los abogados, pues dicen, oye, es que la ley ignora todas estas necesidades. La ley lo plantea esto como un valor material, desde el derecho romano, como unos derechos reales, unos derechos sobre unos inmuebles, y que si no nos ponemos de acuerdo qué hacer con ello, pues se divide, se reparte, etc.
Es decir, la ley no entra muchas veces a recoger, pues, por ejemplo, el valor emocional de algo. O no entra a recoger el que alguien necesita una vivienda para vivir, ¿no? No recoge estas cosas. No recoge lo que digamos la dimensión personalísima, o incluso le podríamos llamar la dimensión moral que cada parte asigna en un posible conflicto. Y entonces empezamos a mezclar lo legal con lo moral, con lo personal, con lo tal, y se empieza a complicar mucho la situación, o se puede llegar a complicar mucho. El mediador solamente tiene varias funciones. Primero, no desplazar a nadie, ¿no? Es decir, hay una máquina en funcionamiento y un motor, y ese motor no se trata de sustituir. Pero a lo mejor sí que le podemos meter un turbo. Pero el motor no se sustituye. Y cuando hablo de motor me refiero al diálogo entre las partes. Si se trata de hermanos, si se trata de parejas, si se trata de socios, nadie está expropiando el diálogo entre ellos. Y si hay abogados, nadie está expropiando el rol y la negociación entre abogados. Como digo, el motor de la negociación, tal como llega a manos del mediador, queda intacto, simplemente que puede ser que le pongamos un turbo encima. ¿Y en qué consiste el turbo? Porque además no siempre es interesante añadir ese turbo, esos esteroides a la negociación. Entonces, por un lado, lo que digo es, el valor del mediador está en que a los diferentes ángulos legales, por ejemplo, o a los debates morales y personalísimos, en esos debates morales y personales lo que hacemos es ordenar. Tratar simplemente de clarificar cómo cada parte ve su conflicto. Y no quiere decir que con eso tengamos que ponernos de acuerdo, pero al menos sí tener claridad muchas sobre en qué consiste la pirámide de Maslow de cada parte en la mesa de negociación. Y eso no es fácil, porque es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Y no es tan fácil hacerlo porque, las partes, a veces, por la intensidad de la situación emocional, por los nervios que genera la situación de conflicto, que cuanto más escala, más nervios produce y más ansiedad produce. A las partes les cuesta mucho ordenar su relato en forma de necesidades de la pirámide de Maslow. Pero la virtud que tiene de hablar en términos de las necesidades de la pirámide de Maslow, y para eso digamos que el mediador coachea mucho a todas las partes para que hablen en esos términos, es que al menos permite clarificar desde dónde habla cada uno. Y además, por supuesto, añadimos también las valoraciones legales, es decir, las opciones legales que cada una parte tenga, porque eso es muy importante. Pero si eliminamos, el riesgo que tienen los debates llevados solamente sobre lo legal es que al eliminar el debate, digamos, o la conversación sobre lo moral y lo personalísimo, si hay relaciones humanas de por medio que se intentan proteger o que vale la pena proteger o recuperar, porque a lo mejor ya se han perdido y vale la pena recuperar o intentar recuperar, es sobre ese diálogo humano de lo moral, de las necesidades e intereses, de las narrativas de lo humano, desde donde se empieza a posibilitar un entendimiento, una empatía. No necesariamente un acuerdo, pero al menos sí un entendimiento, una empatía, ¿no? Y digo, las capacidades de comunicación, yo conozco a mis hermanos, o sea, mis hermanos somos muy distintos y tenemos prioridades distintas y vidas distintas y a veces habilidades comunicativas también distintas. Y enfocamos las negociaciones de forma distinta. Unos de mis hermanos son abogados, los otros son
profesores, los otros son empresarios, y cada uno enfoca la negociación de forma muy distinta. El valor de un mediador simplemente es que ayuda a ordenar esa conversación, hace de punto focal, y ese punto focal es muy poderoso. No desplaza a nadie, porque al final, como digo, la conversación es entre las partes o entre las partes y sus abogados. No desplaza a nadie, pero esa focalidad imparcial coadyuva muchísimo a, digamos, aumentar las posibilidades de entendimiento. Entonces, ¿la mediación es garantía de llegar a un acuerdo? No. Pongamos, por ejemplo, que la negociación entre abogados, cuando llega entre abogados, estaría entre el 30 y 40. Hablo desde mi propia experiencia. Llevo 15 años de mediador, más 15 de abogado, ¿no? 30-40% de los casos que se llegan a acuerdos. Sobre todo, pero cuando hay temas muy, muy personales, difícil. A lo mejor ese porcentaje es demasiado optimista también. El mediador lo único que trata es de aumentar ese porcentaje a un 70, a un 80%. Pero siempre va a haber un 20% de casos que, incluso con la intervención de mediador, se fracasa, ¿no? El turbo es ese 30 o 40% adicional de probabilidades de que el tema fluya hacia una negociación positiva y satisfactoria, pero no hay una total garantía. ¿Y por qué digo que ser el punto focal de esa conversación es tan poderoso? Y es tan poderoso porque en una situación de conflicto en donde empieza a haber desconfianza o donde ya hay mucha desconfianza, los abogados tienen un papel muy difícil, que a veces logran hacer muy bien, pero tienen un papel muy difícil, que es que tienen que a la vez defender, proteger y también intentar que haya un acuerdo. Es decir, tú imagínate en una situación de conflicto internacional, ¿qué le pides? Al militar que te defienda, pero a la vez que sea el diplomático, ¿no? El militar tiene que estar escudriñando riesgos, tiene que tomar posiciones defensivas permanentes, no tiene que desvelar información a la otra parte sobre sus intereses o necesidades, etc., ¿no? En cambio, el diplomático debería al revés. Tiene que intentar abrir más la comunicación lo máximo posible. Tiene que abrir la comunicación con la otra parte para, de alguna forma, tratar de buscar encajes, comprensiones, ¿no? Eso, en situaciones de alta desconfianza, puede ser muy difícil. Asumir los papeles de militar, el papel de militar y el papel de abogado, el papel de militar y el papel de diplomático a la vez, se convierte en una situación altamente difícil, ¿no? Por eso siempre es muy interesante que los abogados establezcan vínculos de confianza entre sí, etc. Cuando a lo mejor no los hay, pues lo interesante es que haya un bypass, ponerle ese turbo, esos esteroides adicionales, ese fortalecer la comunicación a partir del mediador. Porque además hay una cosa muy importante. El mediador, la imparcialidad significa que el mediador no toma partido, pero el abogado sí toma partido. Y esto las partes no lo desconocen. El abogado, cuando habla, está representando los intereses de una de las partes. Eso puede hacer que lo que él diga, digamos, sea recibido por la otra parte de una forma diferente
a cómo sería recibida la misma información, la misma propuesta de solución, si fuera el mediador que la propusiera. ¿No? Es decir, si yo tengo una relación no diría a lo mejor no necesariamente mala, pero no de plena confianza con otra parte, yo no le voy a desvelar fácilmente mis propuestas de solución, mis intereses y necesidades, porque hacerlo me puede hacer poner vulnerable frente a, digamos, la contraparte. Tenemos intereses contrapuestos. Y lo mismo le va a pasar a ella. Entonces, está muy bien poder hablar de intereses y necesidades, de propuestas de solución, etc. Pero ¿por qué se alargan las negociaciones tanto? Se alargan precisamente por esa dificultad, por esa tensión entre reservar información, proteger información para no hacerse vulnerable y a la vez tener que desvelar información para poder negociar, porque si no desvelamos información no hay manera de que no hay manera de que la negociación avance. Esos dilemas, esas tensiones hacen que las negociaciones directas se alarguen y se alarguen y se alarguen, empiecen a cansarse las partes, se vaya perdiendo energía positiva y se pueda acabar en un pleito cuando inicialmente nadie quería. Entonces, por eso entender cómo fluye la comunicación en una negociación ordinaria en donde cada parte representa sus propios intereses, particularmente cuando además hay temas intensos emocionales, es muy importante. El mediador, al final, lo que hace no es que vaya a desvelar información de uno para el otro, pero como es una parte que tiene la confianza es una tercera parte imparcial que tiene la confianza de las dos partes o varias partes interesadas, al final, digamos, es un repositorio de información que es muy interesante porque nos permite analizar mucho más claramente el escenario, ¿no? Aún incluso sin decir, oye, pues yo creo que lo que piensas de B es incorrecto, etcétera, etcétera. Eso nunca lo decimos. Nunca tratamos de retar y de cambiar las percepciones de las partes, ¿no? Cada parte tiene el derecho de interpretar a la otra como quiere. Pero lo que quiero decir es que yo siempre trato de explicarlo con una metáfora. Imagínate que tú estás viendo un laberinto en donde dos personas que entran a ese laberinto tratan de encontrarse en algún punto del laberinto, pero no se pueden ver ni se pueden hablar, ¿no? Es decir, el símil de no poderse ver ni poderse hablar sería aquel relativo a las dificultades de comunicarse en una situación de conflicto en las partes. Entonces imagínate que hay una persona en un balcón desde arriba, que está viendo ese laberinto desde arriba, y a la vez también ve dónde están esas dos partes. El mediador, que está en esa posición, digamos, de alta confianza con las dos partes y recibe mucha información de calidad de las dos partes, puede ver por dónde hay un camino en el cual las dos partes se van a encontrar. Y a lo mejor sin desvelar la información directamente, sí que puede realizar ciertas actividades, estrategias para, sin desvelar información, digamos, sin consentimiento de las partes son las propietarias de su información, y si las partes le dicen al mediador esto no lo puedes comunicar, no se comunica. Eso es importantísimo entenderlo, pero puede ver hacia dónde hay una salida. Entonces, resumiendo, el turbo o los esteroides a una negociación directa entre las partes o entre las partes y sus abogados viene dado de, 1, sobre todo, la focalidad, la neutralidad y la imparcialidad, que le permite recibir información, contrastar información, cuando en una situación dada el intercambio de comunicación directo se puede ver muy distorsionado y muy alterado por la tensión a la que me refería.
y también por las percepciones, porque las partes con alta desconfianza perciben la información y se emite la información de una forma distorsionada. Y luego también porque nos permite presentar opciones de resolución sobre la mesa que previamente hemos pactado con las partes de una forma tal que las presentamos como, digamos, nuestras propuestas, que las partes luego dicen sí o no. Pero precisamente porque vienen de un imparcial, tienen muchas veces mayor garantía de ser aceptadas. Porque vienen de un imparcial y porque también vienen de un imparcial que ha podido ver el laberinto desde arriba y entender mucho mejor, a veces de lo que las partes lo pueden hacer, digamos, de dónde hay un camino de salida. Entonces, de ahí viene que los sistemas judiciales de todo el mundo, al haber entendido esto y cómo pueden descargar de juicios al sistema judicial, están intentando por todos los medios que los abogados finalmente integren la mediación dentro de sus herramientas. El abogado tiene que seguir siendo el líder, el director del proceso. Pero de la misma manera que en algunos casos un abogado decide que hay que contratar a un detective, en otros casos decide que hay que contratar a un perito para que haga un informe. Cuando el abogado puede analizar que la negociación, si fracasa, puede generar gravísimas consecuencias a su cliente, porque hay temas familiares importantes a proteger, porque hay hijos, o porque no se quiere llegar a un juicio por simplemente porque el sistema no es confiable, o porque, como en el caso de Estados Unidos, si llegas a un juicio prácticamente tienes que vender la casa porque te arruinas, sea el juicio que sea. ¿No? Es decir, pero si en cambio mi vecino me está demandando $1000 y no tengo ningún interés en hablar con el vecino, pues oye, no voy a contratar a un mediador, ¿no? O sea, que vamos a un juicio y se acabó. Es decir, o si es un tema de aseguradoras en donde no hay una relación que proteger y el sistema judicial es confiable, pues vale la pena que no hace falta meter, digamos, ese turbo o esos esteroides en la negociación. Entonces, simplemente los sistemas judiciales le están rogando a la abogacía, le están rogando, y a veces le están imponiendo ya, como en Estados Unidos, en Inglaterra y en Italia, están diciendo, es que no te permito acudir a un juicio sin haber intentado este turbo, esta negociación con esteroides, ¿no? Porque estás perjudicando mucho a tus clientes y estás perjudicando mucho al sistema judicial. Ahora bien, los abogados lo que tienen que hacer, como muchos abogados listos en Estados Unidos han hecho, es, oye, viendo que la mediación tiene un valor para mi cliente, en vez de oponerme a ella, yo la voy a incorporar. A mi cliente le voy a decir, sí, sí, por supuesto que la mediación. Igual como el detective, ¿no? Es decir, por supuesto que el detective es algo que necesitamos. Por supuesto es un mediador, porque aquí nos estamos jugando mucho si la negociación fracasa. Y muchos abogados incluso dicen, es que además yo prefiero que, que haya un punto focal precisamente, porque si la negociación fracasa, pues bueno, al menos nos podemos repartir las responsabilidades de que la negociación esa tan sensible fracasó, ¿no? Pero también es muy importante que los abogados articulen y los clientes acepten que los abogados articulen sus honorarios en función de un factor. No solamente un factor de trabajo. ¿Cuánto papel has escrito? ¿A cuántas reuniones has ido? ¿Cuántas llamadas de teléfono? ¿A cuántas vistas al juzgado has ido? No. Ni tampoco puramente resultado, ¿no? Es decir, el resultado sí, pero el resultado es, yo aquí quería obtener tales cosas materiales.
pero además las quería obtener de tal manera, sin fricción, tratando de preservar las relaciones rápidamente, en cuestión de semanas y no de años, meses o años. Entonces, cuando el cliente asigna mucho valor a la protección de relaciones, al no escalamiento y a la celeridad, es en donde el abogado tiene que decir, oye, si yo te diseño una estrategia o participo contigo en una estrategia que te da estos resultados, yo del valor ese que tú recibes, también tengo que ser recompensado. Porque si no, digamos que los abogados, que cada vez hay menos, que cobran solamente sobre ese papel escrito, sobre cuántos procesos he acudido, sobre cuántas vistas he ido, etc. O incluso por meses, ¿no? Hay incluso abogados que cobran, bueno, pues un tanto cada mes mientras esto dure. Pero claro, no hay un incentivo a acabar los temas rápidamente. Y a lo mejor es un deseo del cliente que los temas se acaben rápidamente. Y a lo mejor esa capacidad de focalidad, de imparcialidad, de coordinación, de exploración de opciones, sea lo que haga determinante el que esas aspiraciones de celeridad, de negociación enriquecida, incluso a veces de restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones, se lleve a producir. Yo tengo cartas fantásticas de los clientes diciendo nunca me hubiera imaginado que a partir del conflicto hubiera entendido tan bien a mi contraparte, porque llevaba yo años quizás sin entenderla, ¿no? Bueno, este tema de la coordinación entre abogados y clientes es un tema que se está avanzando, pero al final depende mucho del cliente. Yo recuerdo un caso en mi despacho cuando hacía de abogado en donde mi primera clienta de mediación, o el primer caso que llevé cliente, porque no era mi clienta, era clienta de mi padre, que era abogado, pues mi padre se resistió muchísimo a pasar el tema mediación. Y la clienta luego me dijo, es que yo estuve insistiendo a tu padre reunión tras reunión tras reunión que yo quería mediación porque yo había visto tu publicidad en la sala de espera. Había visto un folleto que yo había puesto. Y tu padre dijo que esto de la mediación no servía para nada, que esto de la mediación... Porque claro, es verdad, son términos muy abstractos, que solo se entienden cuando uno va pues, a un taller de negociación o de mediación, o cuando va a un máster, o cuando hace un diplomado sobre estos temas, entonces los empieza a entender. Pero fue la insistencia de la clienta a su abogado que repetidamente le dijo no quiero ir a la mediación porque no va a servir para nada, no se la recomiendo, y la clienta le insistió y al final vino mediación y en 3 semanas, aunque solamente no era mi primero, era mi segundo caso, en 3 semanas estaba el tema resuelto. Un tema que llevaba años en juzgados, años con temas incluso penales, y en 3-4 semanas quedó resuelto. Mi padre, que luego ha visto obviamente mi trayectoria, ahora ya no dice que la mediación no sirve para nada, ahora todo lo contrario, se ha convertido en un gran adalid de la mediación, y es más, quizás de forma exagerada, dice que había que erradicar todo el sistema judicial y solo hacer mediación. Eso no es correcto, no es correcto, hay casos que no son adecuados para la mediación. Y no tienen que ver con su dificultad, tienen que ver con un tema de incentivos. No tienen que ver con si son graves, si ha habido temas penales, si son históricos. No. Además, la mediación tiene el carácter preventivo de no hacer más difíciles los casos cuando están en un nivel en donde las partes todavía más o menos se entienden, ¿no? Y que eso, prevenir el escalamiento, o cuando ya ha habido un escalamiento brutal y las partes se han, digamos, sacado los sables y atacado y hecho daño y sangrado los dos,
pues la mediación también puede ayudar ahí. Pero digamos que las estrategias quizás y técnicas son un poco diferentes. Espero con esto haber hecho una explicación, quizás demasiado larga, quizás poco didáctica, sobre lo que es la mediación. Pero como me estoy metiendo por primera vez en esto de comunicar vía vídeo, pues supongo que ya iré aprendiendo. Muchas gracias y hasta el próximo.